Soy monitora de Pilates en Centros Cívicos de A Coruña. Y esta es la primera clase online que vamos a tener. Es una clase de Pilates básico que puede hacer todo el mundo. Vamos a empezar con unos ejercicios básicos de respiración y vamos a prestar también atención a nuestra alineación corporal. A partir de ahí haremos un calentamiento y unos ejercicios sencillos de estiramientos. Vamos a empezar colocando los dos pies bien apoyados en el suelo y vamos a separar los dos pies al ancho de nuestra cadera. Apoyo bien todo el pie, del talón hasta los dedos. Y me aseguro de que los tobillos quedan justo debajo de mis rodillas y mis rodillas justo debajo de mi cadera. Los dedos de los pies hacia adelante. Voy a dejar que las rodillas estén relajadas. Rodillas relajadas y mi columna estirada. Estiro el cuello también. Imagino como si me tirasen de la coronilla hacia arriba para alinear bien columna y cuello. Y la barbilla la voy a meter un poco hacia adentro. Barbilla hacia adentro para reforzar mi columna. Y paso a observar cómo está mi columna. Voy a mantener mi curvatura natural. Y para evitar que mi curvatura natural esté forzada hacia un lado hacia el otro, voy a colocar una mano sobre mi espalda, justo ahí donde está mi curvatura natural, y una mano más o menos sobre el ombligo. Vale, voy a bascular la cadera hacia adelante y hacia atrás. Basculo la cadera hacia adelante, mi curvatura natural se aplana. Basculo la cadera hacia atrás, mi curvatura natural se acentúa. Basculo hacia adelante, observo, mi columna se aplana. Y hacia atrás, mi curvatura se acentúa. Hago esto para saber justo en qué posición tengo que estar. Y voy a buscar la posición intermedia entre estos dos puntos. Cadera basculada hacia adelante, hacia atrás. Busco el punto intermedio, más o menos, donde yo sienta que mi columna está derecha, que no fuerzo y mantengo mi curvatura natural. Hago un poco el pecho, la barbilla un poco hacia adentro, la mirada al frente. Esta es mi postura natural, donde tengo la columna estirada y bien alineada. ¿Vale? Y a partir de aquí voy a colocar una mano sobre mi abdomen, una mano sobre el vientre. Cojo aire por la nariz, suelto aire por la boca. Cojo aire por la nariz, suelto aire por la boca. Al inhalar, mi vientre y mi abdomen se elevan un poco. Y al exhalar, mi vientre y mi abdomen se hunden un poco. Cojo aire, vientre y abdomen se elevan. Suelto aire, vientre y abdomen se hunden, se van hacia atrás. Tengo que ser consciente de que al inhalar es cuando mi vientre y mi abdomen se elevan y al exhalar es cuando se hunden. Al inhalar aumento de tamaño, al exhalar encojo. Aumento de tamaño, inhalo, exhalo. Mi vientre se encoge, mi cintura se encoge. Llevo la atención a mi ombligo. Y ahora al exhalar, llevo el ombligo hacia atrás como si lo quisiese esconder. Quiero esconder mi ombligo al exhalar. Relajo un poco cuando inhalo. Exhalo, escondo mi ombligo. Relajo un poco al coger aire. Exhalo, escondo el ombligo. Relajo un poco al coger aire. Y al exhalar y esconder el ombligo, mi tendencia es a contraer un poquito los abdominales. Exhalo, llevo el ombligo atrás, contraigo un poco abdominales. Relajo un poco al inhalar. Nunca relajo de todo, siempre quiero tener un poco de tensión en mi zona abdominal. Vale, y una vez que más o menos ya sé la respiración que tengo que hacer, el próximo día perfeccionaremos esta respiración. Por ahora me llega con que cada vez que exhalemos, llevemos el ombligo hacia atrás y contraigamos un poquito los abdominales.
Y a partir de aquí voy a calentar. Voy a empezar con el cuello. Inhalo, llevo la barbilla hacia adelante. Exhalo, vuelvo. Inhalo, barbilla adelante. Exhalo, vuelvo. Inhalo, exhalo. Giro el cuello hacia un hombro. Inhalo. Vuelvo exhalando. Cambio. Y otra vez. Inhalo, voy. Vuelvo exhalando. Dos más. Última. Voy con los hombros hacia adelante y abajo. Empiezo inhalando. Vuelvo, exhalo. Voy, inhalo. Vuelvo, exhalo. Una más. Cambio, hombros hacia atrás. Arriba, atrás y abajo. Empiezo, inhalo. Acabo exhalando. Última. Subo brazos por fuera. Abro inhalando, cierro por delante, exhalo. Abro, inhalo, cierro, exhalo. Abro, inhalo, cierro, exhalo. Tres más. Última. Un brazo solo, inhalo, estiro, exhalo, relajo. Y cambio. Y última. Vale, y empiezo con los ejercicios. Observo otra vez mi postura corporal, que mis dos pies estén separados al ancho de mi cadera y que un pie esté justo paralelo al otro. Las rodillas desbloqueadas, importante que mis rodillas estén desbloqueadas. Pecho abierto, columna larga, cuello largo, la barbilla un poquito hacia adentro. Vale, voy a colocar las palmas de mis manos al frente, brazos pegados a mi tronco. Voy a inhalar y al exhalar llevo los brazos atrás y giro la cabeza hacia el hombro. Vuelvo inhalando, lo mismo y cambio de hombro. Exhalo, brazos atrás, giro la cabeza hacia el otro hombro. Repito, a un lado y al otro lado. Y dos más. Atrás exhalo, vuelvo inhalando. Última. Cambio la posición de mis manos. Palmas atrás, dorsos al frente. Y lo mismo. Atrás exhalo, giro cabeza, vuelvo inhalando. Atrás exhalo, giro hacia el hombro, vuelvo inhalando. Siento los pies bien apoyados en el suelo mientras hago esto. Última. Vale, subo brazos hasta la mitad. Subo exhalando. Vuelvo, inhalo. Subo, exhalo. No me olvido de mi respiración. Subo, exhalo. Escondo ombligo, contraigo abdominales. Exhalo. Inhalo. Y mis brazos suben justo a la mitad, donde mi muñeca, mi codo y mi hombro están alineados. Alineo muñeca, codo y hombro y vuelvo.
Otras dos. Subo, me quedo, coloco palma enfrente de palma. Mis dos brazos abiertos al ancho de mis hombros. Voy a inhalar, al exhalar, abro brazo. Mirar a mi mano y me quedo justo con el brazo alineado con mi cuerpo. No abro más. Vuelvo inhalando y cambio. Abro, exhalo, vuelvo, inhalo. No voy atrás, me quedo ahí y no paso por detrás de mi espalda. Me quedo antes de ir por detrás de mi espalda. Abro, exhalo, vuelvo, inhalo. Un brazo se queda, el otro brazo abre. Última. Abro el brazo solo, ¿vale? Abro y voy a colocar palma hacia abajo. Y ahora, al exhalar, voy a llevar el brazo por detrás de mi espalda. Exhalo, voy, vuelvo, inhalo. El otro brazo se queda. Exhalo, voy, vuelvo, inhalo. Exhalo, voy, vuelvo, inhalo. Y otras tres, 2, última, vuelvo, cambio de brazo, abro a la mitad, palma hacia abajo, exhalo, brazo por detrás, vuelvo inhalando, siempre sin forzar la columna, exhalo atrás, vuelvo, inhalo. Y otras 4, voy, exhalo, vuelvo inhalando. Última, cierro brazo, brazos a los lados, hombros atrás un momento, hombros delante, otra vez, hombros atrás, hombros delante. Vuelvo a colocar brazos a la mitad y voy a redondear. Brazos redondos, imagino que tengo una pelota grande en medio de mis brazos. Dedos cerca, una mano de la otra. Voy a empezar inhalando, abro pecho, abro brazos. Y me quedo con los codos un poquito por detrás de mi columna. Solo un poco. Exhalo, cierro, mis dedos muy cerca. Inhalo, abro pecho. Exhalo, cierro. Inhalo, abro pecho. Exhalo, cierro. No fuerzo la columna. Abro, llevo los codos un poco por detrás de mi espalda y vuelvo. Dos más. Subo brazos, exhalo. Vuelvo, me quedo manos frente del pecho, inhalo. Exhalo, inhalo. Manos sobre mi cabeza, manos enfrente del pecho. Y 3, 2, última. Bajo brazos, dorsos al frente, subo los tiempos. Inhalo mitad, exhalo arriba, vuelvo los tiempos. Inhalo mitad, exhalo abajo. Hago otras 3, inhalo mitad,
exhalo arriba. Inhalo mitad, exhalo abajo. Y última. Estiro un poco, hombros atrás y delante. Atrás, delante, atrás. Delante, una más. Atrás y delante. Estiro brazo y costado. Y cambio. Vale. Y ahora pasamos a hacer ejercicios en el suelo. Posición supino, boca arriba. Van a ser también ejercicios sencillitos.